Bueno, este es el grupo 16 en la discusión 2 de física 2, pero antes de iniciar la discusión 2, quiero hacer una corrección en un problema. No está compartiendo pantalla, ingeniero. Sí, eso estoy tratando. Eso estoy buscando. ¿Ya estamos compartiendo? Sí, ahora sí. Bueno. Gracias. Bueno, les decía que voy a hacer esta corrección. En el problema 7 de la parte B, se refería a lo siguiente: la superficie superior de un líquido incompresible está abierta a la atmósfera. La presión total a la profundidad H1 debajo de la superficie es P sub 1. ¿Qué relación existe entre la presión total P sub 2 en la profundidad H2 igual a 2 veces H1 con la presión total P sub 1? Entonces yo me descuidé de esta palabra donde dice total. Total significa la presión absoluta. Y la presión absoluta es la suma de las dos presiones, tanto la atmosférica como la hidrostática, es decir, la presión al inicio de la superficie del líquido más la presión hidrostática para cada punto. Entonces yo le di de respuesta literal B porque solo había tomado en cuenta la presión hidrostática o presión manométrica, descuidando que decía total. Entonces, resolviéndolo para la presión absoluta, pues entonces se hace lo mismo, solo que hay que sumarle la atmosférica. Entonces la presión 1, la presión atmosférica más ρ H1. Y la presión 2, la presión atmosférica más ρ H2. Luego H2 es 2 veces H1. Sustituyo acá y tenemos que la presión 2 es la presión atmosférica más 2 veces ρ H1. 2 veces peso 1 es 2 veces la presión atmosférica más 2 veces ρ H1, pero eso no es lo que tenemos acá. Entonces, la presión atmosférica más 2 veces ρ H1, que es el resultado que nos da, es menor que 2 veces presión atmosférica más 2 veces ρ H1. Por lo tanto, la respuesta correcta es literal C. Para la presión total, la presión en el punto 2, que es el doble de la profundidad del punto 1, va a ser menor que 2 veces P sub 1. ¿Estamos claros? Literal C para la presión total, presión atmosférica. No sé si tienen alguna duda. Pero me están escuchando. Sí, se Todo escucha, claro, ingeniero, y Vale. todo claro. Vale, entonces hoy vamos a iniciar la actividad de ahora. Es la semana 3, discusión 2, siempre sobre la unidad 1, estática de fluidos. Los contenidos del 1.5 al 1.6.1. Este es el grupo 16. Y nos va a tocar resolver de la parte B el 19, de la parte D el 35, el 43 y el 50. Antes de resolver los problemas, vamos a hacer un pequeño resumen teórico de la teoría que está involucrada. Principio de Pascal es el 1.5. El enunciado, llamada como ley de Pascal,
la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente. Es decir, que cuando aumentamos la presión en un punto, en un fluido confinado, como en el caso de la prensa hidráulica, o de elevador hidráulico, si aumentamos la presión, por ejemplo, en esta área A1, entonces todos los puntos del fluido van a tener el mismo aumento. Esa es la ley de Pascal. Por lo tanto, pues siempre la presión en 1 va a ser igual a la presión en 2, es decir, presión de entrada igual a presión de salida. En el elevador hidráulico, pues, sustituyendo que presión es fuerza entre área, tenemos esta relación. Fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Ahí podemos despejar, por ejemplo, la fuerza 2. La fuerza 2 va a ser el área 2 entre el área 1 por la fuerza 1. Como el área 2 es mucho mayor que el área 1, entonces la fuerza 2 va a quedar multiplicada, aumentada. Algunas aplicaciones de esta ley: la prensa hidráulica, el elevador hidráulico, el gato hidráulico, la cama de agua, la silla odontológica y los sistemas de los vehículos, sistemas hidráulicos. El principio de Pascal también se cumple para gases. El otro punto, el 1.6, es principio de Arquímedes. Fuerza de flotación o empuje, fuerza boyante, la podemos simbolizar por una B, por una F sub B o una E. El principio de Arquímedes establece: si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, este ejerce una fuerza hacia arriba sobre el cuerpo, igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. Entonces, es decir, aquí tenemos un cuerpo que en este caso está totalmente sumergido. Entonces, todas las partes del cuerpo va a sentir esta fuerza debido a la presión en cada punto. Si ustedes observan, pues la presión arriba es menor que la presión abajo. Por lo tanto, pues como la presión aumenta con la profundidad, los puntos de abajo van a sentir mayor presión. Quiere decir que para un mismo delta diaria se va a sentir una fuerza mayor, ya que presión es igual a fuerza entre área. El cuerpo tiene este peso. Si sumamos todas las fuerzas horizontales, pensemos en X, pues se anulan porque el cuerpo está en equilibrio. Pero si sumamos todas las fuerzas aplicadas debido a la presión, vamos a tener una resultante hacia arriba. Esa es la fuerza F sub B, o la fuerza que estábamos hablando aquí, la fuerza boyante o fuerza de empuje. Por lo tanto, vamos a tener, por estar sumergido o si estuviera parcialmente sumergido, va a haber una fuerza de empuje hacia arriba o fuerza boyante y el peso. Estas dos fuerzas, pues, si el cuerpo está en equilibrio, van a ser iguales, como en el caso de los barcos que están flotando. En ese caso, pues las dos fuerzas son iguales. Como este fluido desplazado por este volumen tiene un peso que es la magnitud de esta fuerza, entonces la fuerza boyante o el empuje va a ser igual a lo que pesa el líquido desalojado por este volumen. Ustedes saben que si introducimos algo en un líquido, pues ese volumen va a desalojar, a desplazar una cantidad de líquido. Lo que pesa esa cantidad de líquido desalojada, ese es el empuje. Entonces, como el peso es igual a ρg V, es decir, si recordamos, el ρg es el peso específico. Peso específico, permítanme, el peso específico es igual
al peso entre el volumen. Pero el peso, si ustedes recuerdan, la densidad es masa sobre volumen. Entonces, como el peso es mg, entonces nos queda que gamma es igual a mg entre v, pero masa entre volumen es densidad. Entonces vamos a tener que el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces, si queremos el peso, vamos a pasar este volumen acá a multiplicar al peso específico. Por lo tanto, el peso del agua que se desalojó, del agua desalojada, o sea, va a ser igual a la densidad del líquido, si fuera agua, pues, pero es cualquier líquido. La densidad del fluido por la gravedad por el volumen. Si estuviera completamente sumergido, pues el volumen total, pero si no, solo el volumen del cuerpo sumergido, o sea, de la parte sumergida. Este es el peso desalojado y según el principio de Arquímedes, pues ese es el empuje. Por lo tanto, pues tenemos que la fuerza boyante o el empuje es la densidad del fluido, donde está sumergido el cuerpo total o parcialmente, por la gravedad, por el volumen solo de la parte sumergida del cuerpo. Repito, si estuviese todo sumergido, pues es el volumen total. Bueno, ese es el principio de Arquímedes. Por lo tanto, pues pueden suceder varias cosas, es decir, varias situaciones. Por ejemplo, este mismo cuerpo está dibujado acá. Si este cuerpo que se introduce es agua, imagínense agua dentro del agua. Si este cuerpo fuera agua, entonces este empuje va a pesar esa misma cantidad de agua. Quiere decir que el empuje va a ser igual al peso. Pero si este es madera, el empuje siempre sigue siendo el mismo, porque lo que es desalojado de agua es la misma cantidad. Este empuje con este van a ser iguales. Entonces, pero el peso de la madera, este es menor. Entonces, quiere decir que hay una fuerza resultante hacia arriba. Por eso es que la madera sube y va a flotar. La fuerza de empuje es mayor que el peso. Eso va a suceder cuando, si estuviera en agua sumergido, la densidad del agua o del fluido, para cualquier fluido, es mayor que la densidad de la materia. Y luego tenemos acá que ese cuerpo ahora es una piedra. El empuje sigue siendo el mismo. Todo esto es lo mismo, la misma fuerza, porque es lo que pesa el líquido desalojado por este volumen. En los tres casos es el mismo cuerpo. Sin embargo, la densidad de la piedra es mayor que la densidad del agua. Quiere decir que va a pesar más. Este peso, esta fuerza, que es el peso de la piedra, es mayor que el empuje. Por lo tanto, la piedra se va a hundir, o sea, se hunde. Entonces está relacionado con la densidad. Los cuerpos que tienen igual densidad que el agua, en cualquier punto los podemos colocar y ahí se va a quedar en equilibrio. Si el cuerpo tiene menor densidad que el agua, el cuerpo va a subir y flotar hasta que una parte del volumen quede emergente, es decir, no esté dentro del agua para que se equilibre, lo que pasa con los barcos. Y si la densidad es mayor, la del cuerpo, que la del agua, si fuera en agua, pues se va a hundir, como el caso de la piedra. Entonces, los ejemplos de la aplicación de este principio: barcos submarinos, densímetros,
salvavidas, boya, globo, etcétera. Van a haber situaciones, pues como en esta, que este cuerpo está sumergido en un líquido, sin embargo también está colgado. Quiere decir que aquí va a haber una tensión. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre, este es el diagrama de cuerpo libre, digamos, va a haber una tensión. Esta tensión es la que va a marcar acá. El cuerpo tiene su peso, es este rojo, pero por estar sumergido va a tener este empuje. Como está en equilibrio, entonces aquí ustedes observan, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, vamos a tener la tensión, esta tensión que va hacia arriba, va a ser igual a este peso menos la fuerza de empuje. A esa tensión, lo que está marcando ahí se le llama peso aparente. Este es un dinamómetro. Si esto estuviera en el aire, sería el peso real. Pero como está sumergido, hay una fuerza hacia arriba que se llama fuerza de flotación, F sub B. Por lo tanto, lo que esté marcando la balanza se le conoce como peso aparente. ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro, ¿verdad? Bueno, entonces empecemos a revisar los problemitas. Aquí tenemos el 19. De la parte B. Una cubeta A. Aquí le hice una figura. Una cubeta A contiene solo agua. Una cubeta B idéntica contiene agua y un objeto sólido en ella. Aquí está el objeto sólido. Suponga las siguientes situaciones. A. Suponemos que el objeto flota en la cubeta B. Entonces, este es A. Este es A. El objeto flota en B y las cubetas tienen el mismo nivel de agua. Aquí vemos, pues, está flotando el cuerpo sólido en la cubeta B, pero el nivel del agua es el mismo. Literal B, el objeto flota en la cubeta B y las cubetas tienen el mismo volumen de agua. Este es el caso. Entonces, este B, aquí tenemos pues el cuerpo flota en la cubeta B. El volumen de agua es el mismo, el nivel no es el mismo, porque cuando se introdujo este cuerpo, pues desplazó un poquito de agua y subió el nivel. Pero la cantidad de agua, el volumen es el mismo. Ahí tenemos la situación. Ahora miremos C. El objeto se sumerge totalmente en la cubeta B y las cubetas tienen el mismo nivel de agua. Aquí les he dibujado. El cuerpo ahora está, el cuerpo sólido está completamente sumergido. Totalmente sumergido, pero el nivel del agua es el mismo. Y por último, literal C, el cuerpo está sumergido en la cubeta B, completamente sumergido, y las cubetas tienen el mismo volumen de agua. Entonces, claro, como tienen el mismo volumen, el nivel de B es mayor, por lo que desplazó de volumen este cuerpo. Entonces, la dificultad es la siguiente. En cada una de las 4 situaciones, ¿cuál cubeta tiene
el mayor peso total. Es decir, si esa cubeta la colocáramos en una balanza, ¿cuál pesa más o cuál tiene el peso total? Se refiere al peso de la cubeta, el agua y el objeto en el caso de B. Entonces ahí están las alternativas. Para cada caso vamos a responder si es la cubeta A, si es la cubeta B, si ambas cubetas tienen el mismo peso, o si la respuesta no puede determinarse con la información anterior, con la que tenemos. Entonces miremos en el primer caso cómo se analiza. Tenemos el mismo nivel. En el caso A, el mismo nivel de agua. Entonces, este cuerpo, al colocarlo acá, desplazó esta cantidad, miren. Esa cantidad de agua desplazó por su peso. O sea que es como que siempre tiene agua en esta parte. Porque lo que pesa esta cubeta es la fuerza que hace sobre el agua es igual a lo que pesa esta cantidad de agua desalojada. Es decir, es igual al empuje. Por lo tanto, en este caso, el peso de la cubeta A va a ser igual al peso de la cubeta B. Les pregunto si entienden ese caso. Sí, señor. Sí, ¿verdad? Están al mismo nivel. Entonces, esta parte que se sumergió desplazó agua, pero está al mismo nivel. O sea, que como que ahí hubiera agua siempre. Bueno, miremos en el segundo caso. El mismo volumen de agua. Entonces, siempre está flotando, pero tenemos el mismo volumen de agua. El mismo volumen de agua. Si tenemos el mismo volumen de agua, esta cubeta tiene la misma cantidad de agua que B. Pero B tiene además este cuerpo. Por lo tanto, B va a pesar más porque tiene el mismo volumen de agua que A, pero se le ha agregado lo que pesa el cuerpo que está flotando. Por lo tanto, en ese caso, pues la cubeta B tiene el mayor peso total. El peso de la cubeta B es mayor que la de A, porque están con el mismo volumen de agua, no están al mismo nivel. Este nivel subió, es decir, antes de introducir este cuerpo, tenían el mismo nivel. Pero cuando se introduce este cuerpo, pues desplazó una cantidad de agua, por eso subió el nivel. Este es lo que desplazó. Por lo tanto, esta cubeta B va a tener el peso del agua y lo que pesa este cuerpo, el cuerpo sólido. A solo tiene el peso del agua. Y la cubeta, por supuesto, pero las cubetas son idénticas, así que solo nos interesa el agua y el cuerpo. ¿Estamos claros? En C, el cuerpo está completamente sumergido. O sea, todo el volumen del cuerpo desalojó la cantidad igual en volumen de agua.
Por lo tanto, tenemos el mismo nivel en este caso. Si tenemos el mismo nivel y este cuerpo ha desplazado su volumen de agua, es como que esto rojo fuera agua. Es decir, si lo sacamos, el nivel va a bajar. Pero con él adentro es que el nivel es igual, con él adentro. Eso equivale a que no colocáramos este cuerpo y en lugar de eso echáramos agua hasta que estuviera el mismo nivel. Quiere decir que este volumen es agua para que esté al mismo nivel. O sea que este cuerpo tiene la misma densidad que el agua. Por lo tanto, en B en C, perdón, van a tener el mismo peso. El peso de A va a ser igual al peso de B. Y por último, pues también está completamente o totalmente sumergido el cuerpo, pero el nivel del agua no es igual. Lo que es igual es el volumen. Entonces, el mismo volumen de agua. Si es el mismo volumen de agua, el agua de A pesa igual que el agua de B, porque tienen el mismo volumen. Pero B además tiene ese cuerpo. Entonces, B va a pesar más que A. Entonces decimos, el peso de B, en este caso, va a ser mayor que el peso de A. Porque el volumen de agua es el mismo en las dos cubetas. ¿Podemos pasar al siguiente o tienen alguna duda? Yo tengo una duda, ingeniero. En el Dígame. literal A, que usted dijo de que tenía una parte sumergida, que era como que hubiera agua ahí, ¿verdad? Sí, pero solo la parte sumergida. Ajá. Entonces, pero la parte que no está sumergida no se agregaría al peso. No. Porque le ha puesto ahí WA es igual a WB, Sí, pero el como peso no de... están pidiendo el peso total. sí, aquí me refiero al peso total de la cubeta. Porque nos están diciendo peso total, miren. O sea, el peso de A es el peso de la cubeta más el agua. Y el peso de B es el peso de la cubeta, el peso del agua y el peso del cuerpo. Pero como están al mismo nivel, es como que aquí en esta parte sumergida lo que tenemos es agua. ¿Todavía tiene la duda? Entonces la parte no sumergida ya no se tomaría en cuenta en el peso total. Como no, si ahí está tomada en cuenta, por eso es que se hundió. Porque si no hubiera esa parte de arriba, pesara menos y no se hubiera hundido esa parte, toda esa parte. Es decir, mire, aquí tenemos el cuerpo. Vaya, este es el cuerpo en el aire. Este cuerpo en el aire tiene este peso. Vaya. Pero ¿qué pasa cuando lo sumergimos? Ahí está sumergido ya. Vaya, oye, este es agua. El cuerpo va a seguir pesando lo mismo, ¿verdad? No va a pesar otra cosa. Siempre va a pesar lo que pesa el cuerpo. Pero ahora recibe un empuje. Ese empuje. Y este empuje es igual al ρ del fluido por G por volumen del cuerpo sumergido. Es decir, solo de esta parte, ¿ves? Ya. Solo de esta parte. Por lo tanto, como que solo aquí hubiera, cuando está sumergido, pues el agua va a sentir esta fuerza, por tercera ley de Newton, va a sentir esa fuerza F sub B.
Entonces, esa fuerza F sub B es igual a lo que pesa el agua desalojada. Equivale a que no hubiéramos desalojado nada y tuviéramos el mismo nivel. Entonces, si no hubiéramos desalojado nada, todo esto fuera agua para tener el mismo nivel. Por lo tanto, pesan iguales, pues la misma cantidad de agua aquí y la misma cantidad de agua acá. Por esto. No sé si ya comprendió. Sí, gracias, ingeniero. Va. ¿Alguien más tiene alguna duda? Pasamos al siguiente problema. Ingeniero, en este caso la respuesta quedaría como la B, ¿verdad? La cubeta B. ¿En qué literal? En estos literales verdes. ¿Qué literal? Cuando dice en cada una de las 4 situaciones, Sí, pero aquí están las ¿cuál cuatro es la situaciones. cubeta que tendría, cuál es la cubeta que tendría más? Mayor peso, la de mayor peso total. Peso total. ¿Qué literal no entiende? En lo que hemos resuelto. No, o sea, sí, yo entiendo todos los literales del A al D, pero entonces la pregunta, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuál cubeta tiene mayor peso total? Entonces, para el literal B, la respuesta es la C. Ambas cubetas tienen el mismo peso. Lo que pasa es que yo no voy a estar poniendo ambas cubetas tienen el mismo peso. Más fácil poner la cubeta A pesa igual que la cubeta B. Ya. Sí. Porque sería también feo que pusiera C. La respuesta aquí es C. Se va a confundir todo. Porque este es el literal A y estos son los literales de las alternativas. Bueno, pasemos al siguiente. El 35. Una barca rectangular de 10 metros por 4 metros de base y de 5 de altura tiene una masa de 54 toneladas métricas. Una tonelada métrica es igual a 1000 kilogramos y flota sobre agua dulce. Literal A. ¿Qué profundidad se sumerge? Literal B. Si en ese punto el agua tiene una profundidad de 5 metros, ¿con qué peso adicional debe cargarse la barca para que repose sobre el fondo? Bueno, yo le he hecho un dibujito acá para comprender más. La barca tiene 10 metros de largo por 4, perdón, de ancho, aquí le he puesto, y 5 de altura. Está sumergido solo esta parte, este color naranja es la parte sumergida, está sumergido H. El peso es este de la barca y este es el empuje. Entonces aquí podemos calcular 54 toneladas. 54 toneladas por 1000. Cada tonelada es 1000 kilogramos, entonces vamos a tener 54.000 kilogramos. Esa es la masa en kilogramos. Por lo tanto, el peso de la barca, como sabemos que es masa por gravedad, entonces vamos a multiplicar
los 54.000 kilogramos por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, resulta 529.200 newton. Ese es el peso de la barca. Es lo que les he puesto aquí. Es lo que pesa la barca. 529.200. Entonces, aquí está mi diagrama de cuerpo libre. Está el peso de la barca y la fuerza de empuje, F sub B. Como está en equilibrio, hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Porque está en equilibrio. Entonces tenemos la fuerza hacia arriba, F sub B, menos el peso, igual a 0. Entonces quiere decir que la fuerza de empuje es igual al peso. La fuerza de empuje, ya sabemos que es ρ del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, o sea, de la parte que está sumergida. Eso es igual que el peso. Entonces, aquí tenemos la densidad, como dice que es agua dulce, entonces la conocemos. Voy a poner la densidad. Escribo. Entonces, la densidad es 1000, porque es agua dulce. Estos son kilogramos por cada metro cúbico. La densidad multiplicado por la gravedad. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Por el volumen de la parte sumergida. Lo que está sumergido es esta área que es 10. 10 por 4 es el área. Multiplicado por esta H en la parte sumergida. Es el volumen sumergido. Entonces vamos a tener 10 por 4 es 40 metros cuadrados. Multiplicado por el H. Ese es el volumen del cuerpo sumergido. Y eso es igual al peso. Pero el peso es 529.200 newton. Entonces aquí podemos observar que kilogramos por metro sobre segundo cuadrado se anula con este newton. Que este metro cúbico se anula con este metro cuadrado. Entonces nos queda 1000 por 9.8 por 40H entre M. Entonces despejamos. Aquí tenemos que
Perdón, vamos a cambiar. Despejamos H, que es lo que nos están pidiendo. Vamos a tener 392.000 multiplicado por H. Eso es igual a 529.200. Entonces vamos a dividir 529.200 entre 392.000. Entonces resulta que H es 1.35 metros. Vale. Eso es lo que, esa es la profundidad que se sumerge. 1.35. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está bien? Sí, ingeniero, todo claro. Vale. Ahora dice acá, si en ese punto, es decir, en ese punto la profundidad del lago es 5 metros, ¿con qué peso adicional debe cargarse la barca para que repose sobre el fondo? Es decir, vamos a cargar, vamos a poner un peso adicional acá a la barca para que esto llegue hasta el fondo. En otras palabras, para que esté completamente sumergido. Va a llegar al fondo porque la barca tiene 5 metros y el agua allí en ese punto tiene 5 metros de profundidad. Entonces va a llegar al fondo, pero no se va a apoyar, solo va a llegar, no se va a apoyar. Es decir, que sigue siendo el empuje igual que el peso. Entonces yo he hecho una figura para que puedan entender de esa situación. Aquí la tenemos. Ya no la pongo en 3 dimensiones. Para que lo entiendan, pues aquí tenemos la barca que tiene 5 de altura, la barca. Tenemos de largo o de ancho, como quieran, 10. Y en la otra dimensión, que no la podemos ver aquí, pero aquí la vemos, es 4. Entonces aquí arriba tenemos 10 por 4, ese es el área. Y esta es la profundidad del lago. Entonces le vamos a colocar este cuerpo color café, a modo de que se hundió, y lo amarillo que antes estaba emergente, ahora ya está hundido todo, completamente el cuerpo. Quiere decir que la barca siempre tiene ese peso, eso no va a cambiar, pero ahora le hemos agregado un peso adicional. Le hemos agregado un peso adicional. Quiere decir que vamos a tener lo que pesa la barca más un peso adicional. Para que llegue hasta el fondo. Entonces el empuje va a tener el mismo empuje de antes más otro empuje debido a la otra parte que se ha sumergido. A ese le voy a llamar F sub B prima. Entonces el empuje aumentó. Aumentó un F sub B prima, por decir algo. Aquí tengo mi diagrama de cuerpo libre. Repito, llegó al fondo, pero no está apoyada. No hay ninguna normal, porque hay suficiente profundidad para que llegara, ¿no? Y el peso es justo solo para que se hundiera completamente, para que estuviera sumergido completamente. Entonces seguimos aplicando el equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y
es igual a 0. Entonces, en Y tenemos la fuerza F sub B que teníamos antes, más la fuerza F sub B prima. Eso va para arriba. Menos esa fuerza positiva, menos el peso. Lo que teníamos antes, 529.000 más el peso adicional. Eso es igual a 0. Pasando esto al otro lado, nos va a quedar que F sub B más F sub B prima va a ser igual. Pasando esto al otro lado, vamos a tener 52.900 más el peso adicional. Pero ya habíamos visto que, Ingeniero, dígame, disculpe, que no es 529.200 y está poniendo solo 529.000. sí le falta ahí. Por eso estaba buscando el borrador. 529.200. Aquí va. Vale, así es. Entonces, ya habíamos visto que esos 529.200 era igual a F sub B. Aquí ve. Este F sub B es igual a lo que pesa toda esa barca. Por lo tanto, pues, este número F sub B es igual que queda anulado. Quiere decir que el peso adicional que hay que agregarle va a ser a este aumento de empuje. El peso adicional va a ser igual a F sub B, pero eso es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, pero este es un volumen prima, porque lo que se ha sumergido ahora es esto que está en color amarillo para este prima. Entonces tenemos 1000. No voy a poner las unidades para que no se haga muy largo. Por la gravedad 9.8 por el volumen sumergido por este peso adicional. Es el volumen de esta parte en amarillo. El área es la misma, es 40. Pero ¿cuánto se sumergió? Se sumergió 5 menos H. 5 menos H. 1 y algo que era. Así es, correcto. Entonces vamos a tener pues 392.000, que era esto. 392.000 por 5 menos 1.35. Por lo tanto, el peso adicional
que hay que agregar debe ser de 1.430.800 Newton. Si lo Serían pasamos, newtons, pues. Newton es el peso, pero como aquí estamos trabajando con toneladas, entonces pasemos esto a kilogramos. 1 kilogramo es igual a 9.8 newton. Entonces, vamos a dividir esto entre 9.8 y nos queda 146.000 kilogramos. Cada 1.000 kilogramos es una tonelada. Y como aquí tenemos 146.000, entonces el peso adicional que hay que agregarle es de 146 toneladas. Esa es la respuesta. Es un peso exagerado, ¿verdad? ¿Estamos claros? O ya se fueron, o se durmieron. Todo bien. Les hago el dibujito para que no se duerman. Ingeniero, Díganme. una duda mía, si en algún caso nos hubieran pedido el porcentaje del cuerpo sumergido, ¿cómo se encontraría eso? En la primera parte. Sí, en la primera. En la primera parte, vaya. ¿Qué porcentaje hay? Bueno, el volumen total es 40 por 5. Ese es el volumen total. A eso le corresponde 100%. El volumen sumergido es 40 por H. Pero H es 1.35. Entonces, el porcentaje aquí está. ¿Ya? El porcentaje, pues, solo van a multiplicar. Lo puede hacer por una regla de 3, ¿va? Esto es el 100% y este es un porcentaje que no conocemos. Vaya, X%, digamos. A mí no me gusta usar X, pero a ustedes les gusta usar X. Entonces, 40 por 5 es el 100% del volumen. 40 por 1.35 es X. X va a ser igual a 40 por 1.35 por 100 entre 40 por 5. Aquí se eliminan los 40 y vamos a multiplicar 1.35 por 100 entre 5. Y ahí vamos a tener el porcentaje. Ya. Sí, gracias. Bueno. Si les pidieran el porcentaje. Vamos a ver el otro problema. Y lo tenemos. Es el 43. A mí me gusta hacerles un dibujo. Claro, lo preparo antes porque esto lleva mucho tiempo. Me gusta hacerle un dibujo para que se comprenda mejor. Le damos el problema. Se encuentra un témpano de peso específico 912.5. Ahí quiere decir kilogramos fuerza. Salió desfigurado. O sea, la configuración la pierde cuando la pasé a PDF. Aquí donde dice kilogramo y hay este símbolo,
quiere decir kilogramos fuerza. Entonces arreglen allí. Pónganle kilogramos fuerza. Acá. Kilogramos, una F, kilogramos fuerza. Entonces el peso específico de ese témpano es 912.5 kilogramos fuerza por cada metro cúbico. Recordemos que ese es peso entre volumen. En el océano del cual emerge un volumen, este es el volumen que emerge, es decir, lo que se ve a flote. Volumen que emerge, 600 metros cúbicos. ¿Cuál es el volumen total del témpano? Entonces aquí nos piden el volumen total del témpano. Si sabemos que la densidad relativa es 1.025. Esa es la densidad relativa. Entonces hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Nuestro cuerpo es el témpano. Vamos a colocar el peso por aquí. Por aquí lo vamos a colocar. Vamos. Este es el peso. Luego vamos a colocar el empuje. Por aquí. Este es el empuje. Que le estamos llamando F sub B. Es nuestro diagrama de cuerpo libre. Esta parte en blanco es V sub E. Es el volumen que emerge. Y esta parte en color como gris es lo que está sumergido. Ese es lo que se llama volumen del cuerpo sumergido. Entonces, por equilibrio, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, la fuerza de empuje
F sub B. Aquí si queremos le puedo poner simbología vectorial. Es igual al peso, ¿verdad? Siempre va a ser igual al peso, correcto. Porque tiene equilibrio. Bueno, entonces es igual al peso. Menos el peso es igual a 0. Entonces lo que sigue el compañero, el peso es igual a F sub B. O F sub B igual al peso, como quiera. No importa. El peso es la densidad del témpano. La densidad del témpano por la gravedad por el volumen del témpano, el volumen total. Ese es el peso. Y el empuje es la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido. Pero recordemos lo siguiente. El peso específico es igual a ρ por G. Eso es igual a 912.5 kilogramos fuerza por cada metro cúbico. Eso es igual a 89.42.5 newton por cada metro cúbico. Es decir, el peso específico es el peso entre el volumen, pero ahí lo tenemos en kilogramos fuerza. Tenemos que pasarlo a newton. 1 kilogramo fuerza es igual a 9.8 newton. Entonces multipliqué 912.5 por 9.8 y me resultó 8.942.5 newton sobre metro cúbico. Ahora ya puedo trabajar. Por lo tanto, esto que está aquí, el ρ del témpano por G es el peso específico del témpano por el volumen total va a ser igual a la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del cuerpo sumergido, pero eso es el volumen total del cuerpo menos lo que está a flote, el B sub E. Ahora solo pongo los valores, como ya tengo mi peso específico en el sistema que corresponde, entonces pongo 8.942.5 por el volumen total va a ser igual a la densidad del fluido, pero es agua salada. Por ahí tenemos el dato, nos dice que la densidad relativa del agua es 1.025, esa es la relativa. Si queremos la absoluta, multiplicamos por 1000. Por eso voy a poner 1025, porque aquí tiene que ir no la relativa. Entonces 1025 por 9.8 por el volumen del cuerpo sumergido, que es el volumen total menos los 600. Volumen que emerge. Entonces eso es igual a 145
145 V sub T, ya multipliqué por V sub T, y ahora multiplico 1025 por 9.8 por 600. Entonces me queda 6.027.000. Quiere decir que 1 o un 1.10.2.5 V sub T es igual a 60.27.000. ¿Qué es lo que he hecho? Cuando multipliqué aquí 1025 por 9.8 por V sub T me quedó 10.045 V sub T. Este lo pasé al otro lado. Lo pasé al otro lado y se lo sumé a este. Una suma algebraica. Al sumárselo pues me resultó 1102.5 V sub T. Y este número quedó acá. Los signos se cambiaron a los ambos lados y quedó positivo. Ahora vamos a dividir este número entre 1102.5 y así vamos a obtener el volumen total. Al hacer esa división me sale 5.467 metros cúbicos. Ese es el volumen del témpano. ¿Estamos claros? Si alguno ha entendido, podemos explicar. Sí, no sé si lo podría volver a explicar, que me perdí un ¿Puedes poco. explicar? ¿Pero qué parte? Hasta donde dice, pero ¿en qué específico es la densidad por la gravedad? Así está. El peso específico es densidad por gravedad. Entonces, aquí, densidad por gravedad, mire acá, ¿ves? En esta ecuación, mire esto, ¿ves? Ese es el color muy feo. Vamos a ver otro. Este es más decente. Vale. Este producto es el peso específico, mire. Aquí está, ¿ves? Y ese lo tenemos. Es esto. Pero pasado a Newton por cada metro cúbico nos da esto. Vale. Ese es peso específico. Quiere decir que en esta ecuación que está aquí, este que está en amarillo, ρ por G, es el peso específico. Es esto, ¿ves? ρ por G, aquí está. Es este valor que está aquí abajo, miren. Es esto que está en amarillo. Multiplicado por V sub T. Lo demás no le he tocado. Simplemente ρ del fluido por G por el volumen del cuerpo sumergido. Pero el volumen del cuerpo sumergido es el volumen total menos el que emerge. Entonces aquí solo he colocado la densidad del fluido, que es agua de mar. El número que nos dan allí es densidad relativa. Eso lo multiplicamos por 1000 y ya me quedó 1025 por 9.8 por el volumen total menos 600. Bueno, hasta allí. Lo demás, algebrita, ¿verdad? A despejar V sub T. Hoy sí. Sí, ahora sí, muchas gracias. Bueno. Si no hay preguntas, pasamos al último problema. Nos toca el 50. Problema 50. Un bloque A
de la figura cuelga mediante un cordón de la balanza de resorte D. Aquí tenemos estamos con esto todavía. Entonces, este bloque A cuelga mediante un cordón de la balanza de resorte D. Esta es la balanza de resorte D. Esta. Y este es el cordón. Y se sumerge en un líquido C. Entonces, se sumerge en, digamos que en este líquido C. Este es el líquido donde está sumergido. Miren. Vale. Es el líquido C. Aquí está la C. Contenido en el vaso B. El vaso B es todo el recipiente. La masa del vaso B es 1 kilogramo. Esa es la masa de B. De este B. Es 1 kilogramo. La del líquido, o sea, de este líquido, es 1.80. Esa es la masa del líquido. Esta es la masa del líquido. La balanza de esta balanza marca 3.50 kilogramos. Es lo que está marcando esta balanza. 3.50 kilogramos. Y la balanza es esta báscula. Bueno, balanza. Esa marca 7.50 kilogramos. Esta, aquí está marcando, miren, 7.50 kilogramos. El volumen de A, o sea, de ese cuerpo A, ese volumen es 3.80 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Es este. Preguntan, literal A, ¿qué densidad tiene el líquido? Literal B, ¿qué marcará cada balanza si el cuerpo A se saca del líquido? Ver la figura. Bueno. Entonces, ahí tenemos toda la información. Vamos a plantear qué es lo que quiere. Lo voy a poner por aquí a un ladito. Lo que nos están preguntando en A es la densidad. Bueno, es que me está estorbando esto. Bueno, ¿qué densidad tiene el líquido? Entonces, en el literal nos piden, en el literal A nos piden la densidad del líquido. Le voy a poner L de líquido para no confundirse. De ese líquido C. Y literal B, ¿qué marcará la balanza si el bloque A se saca del líquido? Entonces, en B, ¿qué marcará? ¿Qué marcará cada balanza? Si A se saca del líquido. Entonces, claro, si A se saca del líquido, la balanza en D va a marcar el peso real del bloque A, o sea, la masa de A. Y la balanza de abajo va a marcar pues lo que pesa el líquido
más lo que pesa el recipiente, más, bueno, solamente eso, porque ya el bloque ya no está ahí. Entonces, para orientarnos, para el caso A, vamos a resolver A. Para eso he hecho 2 diagramas de cuerpo libre. Ya los tengo ahí listos. Diagramas de cuerpo libre para el literal A. Entonces vamos a resolver literal A buscar la densidad. Miremos el primer diagrama de cuerpo libre. Pero quizás va a ser mejor ver el segundo, porque es más sencillo. El cuerpo A, ¿qué es lo que está sintiendo? Bueno, el cuerpo A está sintiendo la tensión del cordel. La tensión del cordel. Entonces, esta es la tensión que está marcando D. Le voy a poner T sub D. Es la fuerza que le hace el cordel. Y ese es lo que marca esa balanza, ese dinamómetro. Por otro lado, como está sumergido en ese líquido, entonces va a sentir un empuje. Le estamos llamando F sub B. Pues le pueden llamar simplemente E. Yo porque no quiero confundirlo, pero simplemente E. Va a sentir ese empuje. Y además, el cuerpo A siente que la Tierra lo atrae. O sea, el peso es la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos. Y la siente cada cuerpo. Cada quien de nosotros sentimos nuestro peso, que es la fuerza con que nos atrae el centro de la Tierra. Entonces ese es el peso de A. Le vamos a llamar el peso de A. Va. Entonces, ese es el diagrama de cuerpo libre. El 2, que es el más sencillo. ¿Por qué el más sencillo? Porque solo son esas 3 fuerzas. Pero ¿qué pasa con el diagrama de cuerpo 1 que dibujé? Bueno, primero examinemos lo que siente. Esa balanza va a sentir el peso de B, o sea, de ese recipiente. Va a sentir el peso de B. Es esta fuerza que está acá. Es lo que pesa el recipiente, el peso de B, el recipiente B. Este peso, color azul. Pero también encima hay agua, entonces va a sentir, o el líquido, digamos. No sabemos si es agua, no sabemos qué es. El peso del líquido. No. Pero por tercera ley de Newton, también va a sentir la fuerza de empuje. Es decir, para que no se vayan a confundir, por eso dibujé este cuerpo A. El cuerpo A siente que el líquido le hace esta fuerza hacia arriba, es la fuerza de empuje. Por tercera ley de Newton, el líquido la va a sentir, que es A el que le hace esa fuerza en sentido contrario y la misma magnitud, F sub B. Esto es por tercera ley de Newton. Esto es lo que el líquido le hace a A y A le hace lo mismo en sentido contrario al líquido. Tercera ley de Newton. Y por último, todo eso está en esa balanza E. Entonces, la balanza E está sosteniendo a todo eso que esté encima con una normal. Entonces, esta fuerza es la normal, la que le está haciendo la balanza al recipiente B, la normal. Y por supuesto, por tercera ley de Newton, esa normal es lo que siente la balanza.
Y es lo que está marcando 7.50. Está normal. Es esto que está aquí, está marcando 7.50. Bueno, ya están los dos diagramas de cuerpo libre. Ahora solo es de aplicar equilibrio. De nuevo. Entonces, comencemos. Con el diagrama de cuerpo, el diagrama de cuerpo libre 1. Con ese vamos a iniciar. Pueden iniciar con cualquiera, pero a veces pues no van a encontrar la respuesta de inmediato. Entonces van a encontrar una ecuación. De todos modos, siempre van a trabajar los dos diagramas y van a tener ecuaciones para simultanear. Pero en este caso, pues, trabajando con el diagrama de cuerpo libre, vamos a arreglar eso. Diagrama de cuerpo libre 1. Diagrama de cuerpo libre. Eso significa eso. El 1, para referirnos a esto. Entonces vamos a sumar fuerzas en Y. Sumamos todas las fuerzas en Y y las igualamos a 0. Entonces tenemos la normal. Aquí no es necesario trabajar notación vectorial porque todas las fuerzas están en la misma dimensión. Todas están en Y. Entonces solo basta pues signo y magnitud. Tenemos la normal de E, que es positiva, menos el peso de B, menos el peso del líquido, menos la fuerza F sub B. Eso es igual a 0. Entonces, la normal es lo que está marcando la balanza. De abajo, la balanza E está marcando 7.5. Está marcando 7.5. Pero recordemos, esos son kilogramos. Lo voy a multiplicar por la gravedad y así tengo 7.5 por la gravedad y ya tengo newton. Menos el peso de B. Pero eso es 1 kilogramo por la gravedad. Masa por gravedad. Ese es el peso de B. Menos el peso del líquido. Ese es 1.8 por la gravedad. Y este F sub B lo paso al otro lado. Y ya tiene signo positivo. La densidad del líquido por la gravedad por el volumen de A. Ese lo tenemos. Es 3.8 por 10 a la menos 3. Son metros cúbicos, pero no le estoy poniendo las unidades. Bueno, ahí tenemos eso. Observen que la gravedad está en todos los términos. Por lo tanto, pues, la gravedad se cancela. Como que si dividiéramos toda la ecuación entre G. Entonces resulta 1. G entre G es 1. Vale. Entonces seguimos trabajando con lo que nos queda. Es decir, 7.5 menos 1 menos 1.8 igual a la densidad del líquido por
3.8 por 10 a la menos 3, que es el volumen de A. Entonces, vamos a sumar 7.5, o a 7.5 le restamos 1 y luego le restamos 1.8. Y ese número lo pasamos, bueno, ese número lo dividimos entre 3.8 por 10 a la menos 3. Y así pues nos resulta la primera respuesta que nos están solicitando. La densidad de líquido es 1236. Claro, no es agua, ¿verdad? Por supuesto, 1236.84. Esos son kilogramos por cada metro cúbico. En las operaciones, casi a mí no me gusta estar usando unidades porque se hace demasiado largas las ecuaciones y se puede confundir uno. Por ejemplo, la n de normal, si la ponemos mayúscula, se puede confundir con la n de Newton. Entonces, para evitar eso, yo no uso unidades, pero en la respuesta sí hay que poner unidades. Y también las cifras significativas. Generalmente debemos de usar 3 cifras significativas. Entonces, vamos a utilizar como respuesta 1.24. Ahí están las 3 cifras significativas. 1.24 por 1000. Perdón, por 10 a la 5 es la cosa. Vamos a ver. Ingeniero, Aquí. creo que sería por 10 a la 3. Sí, correcto. Eso estaba revisando. Vamos a ver. Sí, porque solo corremos el punto decimal, solo lo corremos 3 espacios, correcto. Vamos a revisar si no me he equivocado. 7.5 menos 1 menos 1.8 entre 3.8 a la menos 3. 1236.84. 1236. Sí, está bien. Entonces el punto lo corremos solo 3. Está correcto. 1.24. O sea que la densidad es 1.24 por 10 a la 3. O sea, 1240, si lo queremos ver así. Con 4 cifras significativas, 1240 kilogramos. ¿Alguna duda? ¿Estamos claros? Todo claro, ingeniero. Vale. Entonces ahora vamos a seguir trabajando para el literal B. En literal B, pues tenemos esta figura. Ya con afuera, pero antes de eso, y la vamos a ocupar para eso, observemos que aquí tenemos la densidad del líquido. Antes de seguir trabajando, observamos lo siguiente. Si no lo observan, no importa. Cuando lo necesiten, lo van a ir a buscar. O sea, no estén pensando, yo no me puedo de memoria ese problema. No es necesario. Sino que ustedes trabajen con los 2 diagramas de cuerpo libre. Van a tener más información. Vale. Voy a trabajar con el diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, diagrama de cuerpo
libre 2. Nos referimos a este. Y de nuevo, pues, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Lo mismo vamos a estar haciendo. Y vamos a tener la fuerza F sub B más la tensión T sub D menos el peso de A. Eso es igual a 0. Entonces la fuerza F sub B es la densidad de líquido por la gravedad por el volumen de A. Como todo está sumergido, el volumen total de A. Más la tensión. Pero la tensión es lo que está marcando D. Y nos dice el problema que marca 3.5 kilogramos. Entonces es 3.5 por la gravedad, para que quede en Newton. Ese es T sub D. El peso de A lo paso al otro lado y cambia el signo. Entonces el peso de A queda al otro lado con signo positivo y es masa de A por la gravedad. Observen que en todos está la masa, la gravedad. En todo está la gravedad. Entonces la podemos eliminar, o sea, se cancela. Y seguimos trabajando. Allí despejamos pues la masa de A. La masa de A es la densidad de líquido, pero ya la conocemos. Es 1236. Aquí no vamos a usar la respuesta, sino que el valor con el anterior sin haberlo reducido. 1236.84 multiplicado por el volumen. El volumen es 3.8 por 10 a la menos 3 más 3.5 más. Entonces la masa de A, hacemos esa operación y me resultó 8.2 kilogramos. Ahora pues encontramos la masa de A y nos va a servir. Si no la encuentran, de todos modos después la van a ir a buscar y así la van a encontrar. En la parte B nos dice cuánto marcará cada balanza si ya no está sumergido el cuerpo A. Entonces, para B, el cuerpo A no está sumergido. Entonces el cuerpo A va a sentir, ya no va a sentir el peso, solo va a sentir la tensión en la cuerda. La tensión en la cuerda T sub D, pero ahora va a sentir T sub D prima. T sub D prima. Porque ya no va a ser la misma fuerza anterior. En el aire aquí va a estar el peso real. Y aquí abajo tenemos el peso de A. Bueno, vamos a utilizar el color. Aquí el peso de A. El peso nunca cambia. Ya esté adentro o afuera. El peso es el mismo. El peso de A. ¿Qué pasa con el otro diagrama? El 1. Bueno, que ya no hay empuje, porque como ya no hay ningún cuerpo que esté sumergido, simplemente vamos a tener el peso de B, el peso del líquido y la normal, que ahora es otra normal. La vamos a llamar N'. N sub E prima.
Si observamos el diagrama 2, ¿qué va a marcar D? La balanza de arriba. Va a marcar, como solo hay esas dos fuerzas, estas dos fuerzas son iguales. Entonces, como está marcando en kilogramos, ahora va a marcar la masa de A. Entonces, D marcará 8.20 kilogramos. Esa es la respuesta. Es la masa de A, que es la que encontramos aquí arriba. D marcará eso. ¿Y cuánto marcará la otra balanza? Bueno, para esta otra balanza, esta normal es igual que la suma de estos dos pesos. Entonces va a marcar la masa, esta balanza va a marcar la masa de B más la masa de L, de líquido. Y esas masas son 1 más 1.8. Entonces vamos a tener 2.8 kilogramos. Entonces decimos, E marcará 2.80 con tres cifras significativas, 2.80 kilogramos. Porque ahora solo está la masa de B y la masa de líquido. Son las dos masas. Eso es lo que va a estar marcando esa balanza.